Observa, escucha y comprueba. ¿Te ha pasado que recibes críticas y descubres que la otra persona solo es insegura y manipuladora? Así fue para Lidia. Ella era delgada y con un hermoso cuerpo. Le gustaba lucir siempre pulcra y bien arreglada. Los hombres volteaban a verla. Incluso tuvo muchos novios y 3 propuestas de matrimonio. Pero ella no quería casarse antes de los 23 años. Cuando a los 21 llegó Ricardo, con su postura varonil y sus modales de caballero, se deslumbró. Y después de 2 meses se fueron a vivir juntos. Desde el principio debería de haber notado que algo estaba mal en su relación, pero era una mujer enamorada y el amor ciega. Las primeras señales fueron imperceptibles. Siempre la llevaba de la mano y ella creía que era cariño, pero la primera vez que ella saludó a un amigo de la infancia delante de él la jaló y le preguntó, ¿de qué lo conoces? Lidia contestó, ha sido mi vecino desde niños. Pues no me gusta cómo te mira. Espero que ya no hables con él. A Lidia le hizo gracia que se sintiera celoso y no le dio importancia. Comenzó el círculo del abusador, primero complaciente, y poco a poco fue cambiando. Al principio le pidió que no usara tanto maquillaje y que lo esperara al salir del trabajo para regresar juntos. Después fue la ropa. Te ves muy exagerada, le decía. No uses ropa tan apretada. Ya eres señora. Luego vino la primera bebé y él le pidió que dejara de trabajar y se quedara a cuidar el hogar. Aunque Lidia, acostumbrada al trabajo, regresó a trabajar. Y cuando vino el segundo embarazo, él vio la oportunidad. Lidia, necesito que te centres en mis hijas y la casa. Yo gano suficiente y tú no necesitas salir. Mi ropa debe estar lista cada día y necesito que la comida siempre esté lista. Ella aceptó, pero de vez en cuando hacía pequeñas cosas para salir de la rutina. Comenzó a hornear panes y a ganar algo extra sin decirle. Después de 5 años, él le pidió que se casaran y ella aceptó, pensando que esto era lo normal. El día del matrimonio civil, al terminar de firmar los documentos, él la abrazó y dijo, ahora ya eres mía. Ella sintió que una losa pesada caía sobre ella, pero pensó en sus hijas. Ellas, creyó inocentemente, necesitan la figura paterna para ser una familia. Y Ricardo es un buen proveedor. Después de 2 meses, él llegó un día frente a la mamá de Lidia y su familia con un anillo de compromiso. Propuso una boda religiosa. Ella, aún enamorada e ilusionada, aceptó. Ricardo le compró un hermoso vestido y a sus hijas les compró vestidos a juego para que los acompañaran. Fue una hermosa ceremonia y tuvieron su fiesta y banquete. 2 semanas después tuvieron una gran noticia. A Ricardo le habían aprobado su crédito para una casa de interés social. Era una hermosa casa de 2 recámaras, baño, estancia, cocina y un pequeño espacio para lavandería. Tenía grandes ventanas y mucha luz. Era tibia en el invierno y fresca en el verano. La familia estaba feliz. Al principio solo tenía los muebles de la recámara y 2 pequeñas camas para las niñas. Después de un mes, él llegó con una pequeña mesa de madera y 4 sillas. La estufa fue pequeña, de 2 hornillas, puesta sobre otra mesa de madera, y después llegó el televisor. La vida en la casa nueva parecía de cuento de hadas. Pero pronto, Ricardo comenzó a escoger la ropa para Lidia, faldas largas y blusas holgadas,
Decía, ya eres mujer casada y eres mía. No necesitas andarte exhibiendo. Lidia todavía lo quería. Incluso había dejado de hacer sus panes y pasteles y se encargó enteramente de la casa. Después de unos meses, Ricardo comenzó a llegar cada vez más tarde del trabajo y con aliento alcohólico. Entraba peleando y aventando cosas defensivamente y se iba a dormir. Pero la violencia fue escalando. Entonces era cuando él entraba, que Lidia y sus hijas se quedaban paralizadas. Con el paso de los días, ella comenzó a llevar a sus hijas a la recámara y a soportar sola golpes y humillaciones. En una ocasión, Ricardo llegó extrañamente temprano, pero no venía solo, venía con una compañera de trabajo, con el pretexto de mostrarle la casa, puesto que esa compañera había recibido un crédito para una casa igual. Al irse esta mujer bella, delgada y rubia, él comenzó a burlarse de Lidia. ¿No te da vergüenza?, le dijo. Fíjate, eso sí es una mujer. Y tú ya no te arreglas. Incluso le preguntó a sus hijas que quién era más bonita. Las niñas inocentemente contestaron que la señorita rubia. Lidia no dijo nada y por la noche lloró largamente. Ella, que había dejado la ropa bonita y el maquillaje porque él lo había exigido, comenzó a sentirse insegura y tenía miedo de que Ricardo dejara de quererla. Comenzó a bañarse hasta 4 veces al día, pensando que si olía bien, a pesar de la ropa, él no se iría. Al ver que él solo aportaba dinero para lo más indispensable y lo demás lo gastaba en él y en tomar alcohol, Lidia se aseguró de hacer algunos ahorros. Comenzó a comprar ropa y accesorios que luego revendía para poder comprar un refrigerador. Sus hijas eran muy ahorradoras y emocionadas cooperaron con lo que tenían y entre las tres pronto pudieron pagar el refrigerador. Ricardo lo notaba, pero no lo tomaba en cuenta. Después, ella compró una sala y un comedor usados y con ayuda de sus hijas los restauró. Para entonces, Lidia ya había comprado una pequeña máquina de coser y comenzó a coser cortinas para ventanas y con la venta compró una lavadora. No descuidaba su casa. Todos los días tenía las camisas bien planchadas y la comida preparada. Pero eso no parecía importarle a Ricardo, que cada día era más lejano y agresivo. Ahora comenzaba a ser arrogante y a menospreciarla. Casi nunca estaba en casa y cuando estaba, se dedicaba a ver deportes en la televisión o a dormir. Aunque su deporte favorito era tomar alcohol, gritar y golpear. Nidia trataba de no provocarlo, pero eso no lo detenía. Cualquier excusa era un buen motivo. Si no había sal en la mesa, si la camisa tenía una arruga o una mancha en el pantalón, si la comida estaba caliente o si estaba fría, si las niñas hacían ruido. Pero ella soportaba, porque creía que pronto iba a cambiar. Sí, lo que todas las mujeres en la misma situación piensan. El principio del fin fue el día que él estuvo raramente en casa viendo sus deportes y pidió botanas. Al poner las botanas en la mesa, él miró a Lidia detenidamente y le dijo con voz crítica: Oye, Lidia, creo que deberías cuidarte más, porque se te ve pancita. Ponte a hacer ejercicio o algo, que ya de por sí te ves mal. Lidia sintió que el piso se le hundía. Entró en pánico. Ella, acostumbrada a hacer ejercicio desde siempre y tratando de verse siempre bien peinada y limpia. Desesperada, al día siguiente, después de dejar a sus hijas en la escuela, se olvidó de su negocio y se unió a un grupo de mujeres
que tomaban clases de aeróbicos. Durante todo un mes se esforzó mucho más cada día. Todos los días hacía la rutina de aeróbicos y al regresar a casa hacía la rutina aprendida de nuevo, llegando a hacer hasta 3 o 4 horas de ejercicio al día. Cada día se torturaba pensando que no hacía lo suficiente. Comenzó a comer poco, se sentía triste y desesperada. Después de un mes de repente, Ricardo llegó bastante más tarde. No era raro, pero al entrar, Lidia notó un color rosado embarrado en los labios de él. No gritó, no reclamó, solo dijo: Oye, mi amor, se te olvidó limpiarte la boca. La traes pintada de rosado. Él se sonrojó y rápidamente sacó su pañuelo y limpió su boca diciendo: Ah, sí, es que me regalaron una paleta y era roja. Un buen pretexto. Pero Lidia sintió un calor por dentro como un volcán a punto de hacer erupción. Apretó los puños y se fue a la cocina a servir la cena. Cuando las niñas y él se fueron a dormir, ella revisó la camisa y el pañuelo. La camisa tenía en una manga una mancha rosada de lápiz labial y el pañuelo igual. Con furia contenida, se juró que lo iba a desenmascarar. El que busca, encuentra, se dijo a sí misma. Al día siguiente, mientras sus hijas terminaban la tarea, les pidió que vieran la televisión y que no abrieran la puerta a nadie, que iba a comprar algo para sus ventas. Las dos niñas asintieron. Ella les preparó palomitas de maíz y una agua de limón, y fue con la vecina de al lado para pedirle de favor si podía revisar que estuvieran bien mientras ella regresaba. Salió a las 4 de la tarde, puesto que su marido salía a las 5 de trabajar. Llegó al frente del lugar donde él trabajaba y esperó cerca de la parada del transporte, escondida detrás de unos grandes arbustos. Despuésito de las 5 de la tarde lo vio salir. Atravesó la calle y se quedó parado esperando. Después de 10 minutos, llegó hacia él una mujer y le dio un beso en la mejilla. Lidia tuvo que contenerse para no reír por la ironía. Delante de ella estaba su marido abrazando a una mujer 4 veces más del volumen que ella tenía. ¡Qué ironía!, pensó. Salió de su escondite y corrió a detener un taxi. En ese momento ellos se subieron a un transporte colectivo. Por 20 minutos lo siguió detrás de ellos. Finalizaron su viaje casi al frente de un conocido hotel. Al pagar el taxi y esperar el cambio, perdió el tiempo preciso y no los pudo alcanzar. Ellos entraron al hotel y ella, enojada, se sentó en una banca en el parque frente al hotel, planeando lo que haría. No lloraba, solo sentía enojo y desilusión. Alguien pasó dejando unos folletos de joyas de fantasía. Se distrajo un momento mirándolos y revisando por un buen rato, y luego centró su atención en la entrada. Después de más de 2 horas, por fin vio que salían. Ella se levantó y casi corrió, atravesó la calle y caminó hacia ellos. Ricardo no la había visto. Iba distraído, abrazando a la mujer con la que estaba. La vio hasta que estuvo frente de ellos. Su cara se congeló y solo susurró: Lidia. Ella estiró su mano. Hola, Ricardo, ¿me presentas a tu novia? La mujer confiada estiró su mano y dijo: Hola, soy Romina, ¿y tú? Yo soy Lidia, dijo sonriendo, la esposa de tu novio. Mucho gusto. Lidia esperó la reacción de la mujer, quien volteó la cara
con la boca abierta mirando a Ricardo. Lidia miró a ambos y dijo: Bueno, nos vemos en la casa, mi amor. Luego se dio la vuelta y se fue. Tratando de mantener la calma, dio la vuelta a la esquina y paró un taxi. Le dio la dirección y, metida en sus pensamientos, apenas se dio cuenta cuando llegó. Pagó el taxi automáticamente. Pasó por la casa de la vecina, le dio las gracias y entró en su casa. Al entrar, abrazó a sus hijas. Sentía que en cualquier momento se desmayaría. Se sentía mareada, pero sirvió la cena y platicó con sus hijas hablando de la película que ellas habían visto. Cuando una hora más tarde llegó Ricardo, las niñas ya estaban preparadas para dormir. Lidia ya estaba en pijama, sentada en la sala. Al verlo, se levantó, fue a la cocina y le sirvió de cenar. Él quiso hablar, pero ella movió la cabeza negativamente y le dijo: Cena, mi amor. Él comía, pero se notaba que estaba inquieto. Ni siquiera notó que no había sal. Terminó y, sin hablar, se fue a la recámara. Cuando ella terminó de limpiar la mesa y dejó los platos limpios, finalmente entró a la recámara. Él ya estaba cubierto por las sábanas y fingía dormir. Al verlo, ella estalló con una sonora carcajada que lo hizo saltar y preguntar: ¿Qué te pasa? ¿De qué te ríes? ¿Estás loca? Pero Lidia no podía parar, hasta que por fin, después de un rato con dolor de estómago y lágrimas en los ojos de tanto reír, se sentó en la orilla de la cama y dijo con burla: ¿Cómo que de qué me río? ¿Tú crees que no me causa gracia? Se paró frente a él, se quitó la bata y dijo: Mírame, mírame bien. Yo soy delgada, perfecta. Te cocino un platillo diferente cada día. Y por muchos años hice lo que tú decías. Me vestía como querías. Dejé de arreglarme. Dejé que me menospreciaras, me golpearas y me encerraras. Yo, ilusa, todavía me preocupé. Tenía miedo de que me dejaras. Y sucede que el que no vale la pena eres tú. Al oírla, él se levantó de un salto sintiéndose ofendido, pero ella lo señaló con el dedo y dijo: Todavía no termino. De manera que yo tenía pancita, ¿no? ¿Y qué me dices de tu novia o amante? ¿Sabes qué pienso? Que ahí dentro de ese lugar tardaron tanto porque te costó trabajo. Ella es 3 veces mi volumen. ¿Y a mí me decías que me estaba yo descuidando? ¡Ja! La risa de Lidia volvió a salir. Pobre de ti. Tienes un gran complejo de inferioridad. Por eso a mí me hacía sentir mal. Y tú buscabas otro tipo de mujeres. Porque yo soy mucho para ti. Me das pena. Y ahora, si quieres, pégame o grítame, porque ya nada que venga de ti me va a dañar. Él se quedó callado. Después se sentó en la cama y llorando dijo: Tú no sabes, ella es buena. La lastimaste. No comprendes. Lidia tranquilamente dijo: Sí comprendo. Usas a la gente para sentirte a alguien. Lidia lentamente se puso su bata y se acostó a dormir. Ya estaba tranquila. No supo ni le importó si él se durmió o no. Una gran calma la envolvió y, suspirando, se quedó dormida. A la mañana siguiente se despertó sintiendo el cuerpo débil y, con gran esfuerzo, se levantó y dio de desayunar a sus hijas. Luego regresó a la cama. No tenía energía. La falta de alimento y el ejercicio excesivo habían debilitado su cuerpo. Durante 2 días, sus hijas cuidaron de ella. Ricardo llegaba por la tarde, no hablaba, y por la mañana salía sin despedirse, ni siquiera hablando con las niñas. El lunes ella por fin se levantó,
alimentó a sus hijas y las llevó a la escuela. Regresó a la casa, buscó documentos, estudió los folletos de joyería y salió. Primero buscó una oficina para tramitar su divorcio. Luego visitó la oficina distribuidora de la joyería y por último fue por sus compras de ropa para vender. Llegó justo a tiempo para ir por sus hijas a la escuela. Al regresar les ayudó con las tareas, les sirvió de comer, las sentó en la sala y les comentó su decisión lo más simple que pudo. Tengo que decirles que su papá y yo tuvimos algunos problemas y pienso que lo mejor es que nos separemos. Al principio la más pequeña lloró y la grande permaneció callada. La sorpresa para Ricardo fue después de 2 semanas, cuando alguien llegó a la casa y le entregó los documentos de divorcio. Primero se quedó con la boca muy abierta, pero firmó lo recibido y tomó los documentos. Después lloró, amenazó, rogó, pero al final tuvo que aceptar y después de 6 meses los dos firmaron un divorcio de mutuo acuerdo. Ella se quedó en la casa con sus niñas y no aceptó pensión. No le hizo falta. Sus ventas le daban suficiente para ella y sus hijas. La vida era más tranquila. Lidia volvió a vestirse a su gusto, a maquillarse para ella, y sus hijas correteaban tranquilas por la casa, sin que alguien viendo deportes les pidiera silencio. Ahora ya sabemos, la mayoría de las mujeres nos podemos vestir y maquillarnos para nosotras mismas. No necesitamos ser la otra mitad de nadie. Espero que te inscribas, me regales un me gusta y me dejes un comentario sobre lo que opinas de esta historia de la vida real. Como de película, los recuerdos continúan.